Hola, bienvenidos de nuevo a Maru Charlas. No sé por dónde empezar este episodio, esta queja. Así que, bueno, vamos a... Como dije en el anterior, esto va a ser muy random. Sonidos externos no van a ser cancelados. Esto es muy amateur. Esto es una persona grabando con el micrófono de sus auriculares, hablándose a hablar de cosas que no le puedo hablar a mis amigues, pero tal vez a alguna persona que esté pasando por Spotify, por algún lugar, y dijera, bueno, a ver qué onda y tal. Voy a comentar la idea original o por qué surgió todo esto. Hoy a la mañana estaba en YouTube y de repente me cruzo con un video sobre el caso de Lucio, creo, y algo así, y como no sabía qué era, me lo puse a ver. Bueno, dos minas parece ser que mataron al hijo de una, y estas dos minas están en pareja, y bueno, como que dije, yo tengo que leerlas, las, los comentarios, tengo que leer lo que la gente dice, porque me produce mucha curiosidad. Eh, Mis opiniones son, las personas que cometen crimen tienen que pagar por ese crimen que cometen, independientemente eh, de quiénes son, de cuál es su identidad. Sos una persona que comete un crimen, sos un criminal, y el criminal tiene que pagar ante la ley por dicho crimen. Bueno, si fuese tan fácil igual, ¿no? Pero así esa es mi opinión. Pero la gente no tiene dicha opinión, o si la tiene más exacerbada, la tiene más pronunciada, la tiene más como violenta también, por decir alguna cosa. Entonces, ¿qué pasa? Es más, quiero ver si puedo leer alguno de los comentarios de YouTube, pero era como que el foco de la conversación era, no, porque son lesbianas, eh, feministas abortivas, que esto que el otro, y yo, ok. Es más, gente creo que me está, sí, me está contestando a mí cosas que no tienen nada que ver, porque yo en ningún momento digo que no tienen que pagar por lo que hicieron, pero bueno, ¿no? Bueno, buenísimo. Tenemos a un sujeto que dice, mándenla a la cárcel de varones, ahí se le pasa la tortilla. Lo que más me impactó la morfología del rostro de la madre es de una psicópata integrada. Es raro en una mujer, pero sí las hay. ¿Por qué a esas dos lesbitrol de M se les permite no estar presentes en la lectura del veredicto? ¿Por qué el arco iris impuso una vez más su dictadura? Vamos más, ¿no? Quiero ver comentarios en los que yo haya comentado. Ahí está. Un sujeto, ¿no? Que dice, ahí las tenés a las feministas, pañuelo verde y lesbianas. Hermoso combo. Y de repente, ¿no? Es como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Nos estamos desviando del problema original, del problema de base. Mi queja a todo esto es que el punto que la gente conservadora o tradicionalista le da a este caso es, son feministas, o al menos una de las dos es pronunciada feminista, y lesbianas. Y como que eso ya, ese es el foco. Y el foco tendría que ser que son mujeres que mataron un nene. Ese tendría que ser el foco, sin importar la relación entre estas dos mujeres, eh, las ideologías de estas mujeres. Digo, porque pareciera ser como que la gente toma que todas las feministas
son asesinas. Más que nada porque justamente como es un nene el que fue asesinado por estas dos minas, y justo está lo del aborto, es como, minas aborteras, minas asesinas. Entonces, ¿qué pasa? Yo a este sujeto le contesto, te invito a que te replantees lo que decís. Meter a todo un colectivo de activistas por derechos humanos en una bolsa es un error gravísimo. Tanto como mujer como lesbiana y feminista, ninguna de estas dos personas me representan. No se puede meter en la misma bolsa asesinos. No se puede meter en la misma bolsa. Asesinos va a haber en todos lados, blancos, negros, conservadores, feministas, homosexuales, heterosexuales, etc. El asesino no es asesino por sus condiciones o ideologías, el asesino es asesino por su psicología. Bueno. Tal vez puedo estar equivocada, ¿no? Me miró el celular. Tal vez puedo estar equivocada. Tal vez el asesino no es asesino por su psicología o por algo en específico que pueda ser señalado, ¿no? Tal vez si algún individuo con más capacitación, más conocimiento que yo viene y me refuta esto de alguna u otra forma, y no le voy a poder decir nada porque realmente no sé qué es lo que constituye a un asesino como tal. Sé que un asesino, sé el significado de la palabra asesino. Bueno, hablando de tal, no hablando de palabras, soy un amante del idioma, soy un amante de la lengua que hablo. Soy amante profesional del español y de la comunicación y de cómo la comunicación afecta lo que uno está diciendo y cómo el otro puede interpretar eso que uno está diciendo. Y todo esto nació porque en poemas, en metáforas, en cosas por el estilo, muchas veces yo entendía lo que estaban diciendo como algo literal y que yo no entendía. Entonces, ¿por qué? ¿No? Por ejemplo, las típicas metáforas de ejemplo, que tus ojos son como dos esmeraldas, es como, ¿de qué carajo me está hablando? Claro. Después uno va creciendo, se va formando, se va enterando de que eso es una metáfora. Buenísimo. Me estoy licenciando en letras. Tampoco puedo hablar de que estoy muy avanzada. Mucho de lo que traigo son de mis primeros años, o de mi primer año en realidad, y mis conocimientos previos. Pero considero que soy bastante responsable en este ámbito. Si bien no tengo un grado académico bastante alto como para hablar y traer papers a colación y cosas, considero que mi idea sobre el lenguaje, las palabras, es bastante adecuado. Y todo esto, estos dos temas, para decir, a todo esto yo veo un video de un abogado que habla sobre cómo no podemos meter a todos en la misma bolsa. Sobre cómo, y algo que me sonó mucho y lo tengo todavía en la cabeza, es que cuando uno se pone enfrente de una cámara o se pone enfrente de un medio de comunicación, tiene que aprender a hablar para dicho lugar. Y estoy muy de acuerdo, Ser periodista, ser cualquier persona que comunique algo a otras personas, por más de que sea un simple youtuber o lo que sea, digo un simple youtuber en el sentido de aquellos que, por ejemplo, juegan juegos, hablan de música, cosas que tal vez no tienen un significado o no pareciera tener un significado tan excéntrico, tan marcado. Como está hablando de música y ya está hablando de un juego y ya está. No. ¿Qué pasa? como, como persona que, reitero, ama mucho el aprendizaje del lenguaje, eh, reconozco de que hay un problema en esta sociedad en torno al lenguaje. Porque utilizamos palabras a veces que no conocemos, utilizamos mal ciertas palabras, eh, nos referimos mal a ciertas cosas, y ese, por ejemplo, ha sido motivo de que yo me peleé con mi madre, por ejemplo, de decir, bueno, pero esto no es una falta de respeto, por ejemplo, y el problema ahí era
¿cuál es el significado de una falta de respeto para vos? Porque hay cosas que son tan abstractas que terminan siendo subjetivas, ¿no? Palabras que pierden el sentido de persona en persona. Para una persona significa una cosa, para otra significa otra. Bueno, ese es el problema más grande de sustantivos abstractos, por ejemplo, ¿no? Pero quiero hacer especial énfasis, un enfoque muy importante en cómo la construcción de oraciones, ¿no? De ciertas palabras, no, cómo la construcción de ciertas oraciones puede no solamente dar a malinterpretaciones, sino a un ataque rápido a cierto grupo. Cuando nosotros decimos que no tendríamos que meter a todos dentro de una misma bolsa, en realidad lo que lingüísticamente estamos diciendo es que no podemos generalizar y no podemos decir, por ejemplo, los estudiantes son y ponerle un adjetivo calificativo negativo. No podemos decir los estudiantes son izquierdistas revolucionarios. Pues es como decir, hay un montón de estudiantes, más de uno se ha encontrado, siendo de izquierda, siendo de derecha, con personas de otros sectores ideológicos. Las generalizaciones dentro del aula a veces servirán como recurso lingüístico, ¿no? A veces servirán como estrategia también lingüística, específicamente para el marketing. Los titulares de las noticias a veces son bastante preocupantes, porque uno normalmente no diría las cosas como en un titular. Pero no solamente que uno normalmente no diría eso, sino que académicamente no está bien. Académicamente uno no puede hacer generalizaciones de ese tipo si, por ejemplo, no hay un estudio atrás que avale eso que estamos diciendo. Entonces digo, ¿por qué un sector tan profesional, o que debería ser tan profesional como el periodismo, utiliza titulares marketineros, que sabemos que eso no pertenece al formalismo académico? Eso, supongo que uno puede hacer marketing académico, no voy a decir que no, pero yo considero al menos que no es ético, ¿no? También, por ejemplo, recuerdo que en este video que menciono se habla de que las feministas no tendrían que hablar del macho y la muerte al macho. Y acá es donde entiendo dónde se puede entrar en confusión, entiendo dónde está la confusión. No sé qué pienso al respecto. Yo solamente sé que la muerte al macho, el macho es una figura que toma todos estos elementos patriarcales que se le han atribuido al hombre, que son dañinos, no solamente para las mujeres o para grupos disidentes, sino también para los propios hombres. Características como no llores porque es debilidad, tenés que ser fuerte y tenés que ser alto, o tenés que, no sé, no podés dedicarte al arte, tenés que ser fuerte y valiente, y etc, etc, y cosas así que son opresivas en serio porque no permiten la diversidad dentro de un grupo de personas. Hablando no solamente de que oprimen a la mujer, porque ser fuerte o la violencia inculcada en el hombre desde que uno es chico, no sé, un montón de cosas, ¿no? No quiero hacer este podcast específicamente de feminismo porque no considero que esté muy en el tema, y la verdad que tengo miedo de meter la pata. Voy a ser sincera, como siempre en realidad tengo miedo de meter la pata porque esto es muy ¿cómo se llama?
muy aleatorio, es lo primero que se me sale en la cabeza y tal, pero pretendo fundamentar las cosas, ¿no? Pretendo hablar con propiedad. Por eso no voy a hacer, ¿cómo se llama esto? No voy a hacer comentarios del tipo, esto está mal, sino, todo esto es mi opinión, esto está mal porque yo considero que está mal y esta es mi explicación. Cuestión de que tampoco se pueda decir que yo estoy diciendo que esto está efectivamente mal, está mal desde el punto de vista mío. El daño que uno hace como sociedad, aceptando que se generalice o, o que no se hable con propiedad en ciertos lugares, en ciertos medios, en las comunicaciones en general, en realidad. Publicidades engañosas, títulos. Ya la verdad que no se me ocurre otras cosas, pero voy a ver si encuentro un mensaje que realmente me, me traiga esto. Bien, bien. Este señor, ¿no? Que luego me volvió a responder, yo no lo había visto esto. Las feministas pañuelo verde y aborteras tienen ideología de odio y la ideología que promueven tiene mucho que ver también. Yo podría analizar esto de diferentes ángulos, supongo. Pero vamos a empezar, ¿no? Por cada cosa. Las feministas. Vamos a ver así, las feministas. El feminismo es un movimiento amplio que tiene varios ramales dentro de sí mismo. Yo diría que el mundo es un gran bosque donde cada árbol es una ideología y cada rama de dicho árbol es una orientación, es una subideología dentro de la ideología. No podemos agarrar a todas las feministas porque, por ejemplo, las feministas liberales, las feministas radicales, las feministas interseccionales, y no sé si me estaré olvidando de otros grupos, tienen a veces muy poco en común, ¿no? Lo típico de, bueno, la igualdad de condiciones mediante, ¿no? Bueno, la adquisición de los derechos hacia la mujer, buenísimo. Pero entre estas tres ideologías dentro de la misma ideología, hay conceptos que no son aceptados o personas que no son aceptadas directamente. Entonces ya ahí tenemos un error, no estamos especificando. Podemos decir que el primer error de este comentario es la poca especificación y la exagerada generalización. La feminista pañuelo verde. Vamos, empezamos bastante mal. Pues las feministas pañuelo verde y aborteras. El pañuelo verde es por el aborto. Así que, en todo caso, el color del feminismo es el pañuelo violeta. Entonces tendría que ser como las feministas pañuelo violeta y aborteras. Pero ahí también tendríamos un problema porque el pañuelo violeta es y pertenece a las feministas. Entonces sería como que estás diciendo dos veces lo mismo. Tienen ideología de odio. Y mi problema ahí es, ¿qué es la ideología de odio? ¿Odiar al otro? ¿Y eso es una ideología? Si uno busca ideología de odio, lo primero que aparece es Wikipedia, que dice discurso de odio. El discurso de odio es la acción comunicativa que tiene como objetivo promover y alimentar una opinión dogmática y destructiva hacia un grupo de individuos históricamente discriminado o perseguido por motivos raciales, étnicos, religiosos, de origen nacional, de orientación o identidad sexual, de discapacidad, etc. Este discurso es propagado con intención maliciosa para incitar al interlocutor o lector a participar de la humillación y marginalización contra el grupo e incluso cometer acciones violentas contra el mismo, o sea, incitación al odio. Bueno,
vamos a tomar que esto es sacado de Wikipedia, ¿no? Tiene acá tenemos una persona una cita, por así decirlo, Kaufman. Nos mencionan a Kaufman. No sé quién es Kaufman. ¿Qué es? Bueno, hay un PDF. Gente, yo soy fan de los PDFs. ¿Qué es un paper? Perdón. Yo sé, estaba muy seria, encima que me trabé y todo. Pero, epa. Si hay un PDF, yo soy fan. Sí. Odium Dicta, Libertad de Expresión y Protección de Grupos Discriminados en Internet por Gustavo Ariel Kaufman. Buenísimo. Me gusta. Bien. Tomando este primer párrafo, porque hay más, ¿no? Y no voy a leer más porque significa, bueno, nos quejamos de otras cosas también. Bueno, tomando este único párrafo, voy a volver a leer y voy a tomar oración por oración para ver por qué lo que está diciendo está mal. 1. Discurso de odio es la acción comunicativa que tiene como objetivo promover y alimentar una opinión dogmática y destructiva hacia un grupo de individuos históricamente discriminado o perseguido por motivos raciales, étnicos, religiosos, de origen nacional, de orientación o identidad sexual, de discapacidad, etc. Los hombres no entran dentro de esto. Jamás han sido discriminados o perseguidos. Lo que habrá sido discriminado o perseguido del hombre son características, o mejor dicho, cosas como sexualidades, orientaciones, nacionalidades, el mal término, las razas, o sea, su color de piel, su religión, pero jamás fue solamente los hombres de tal área. Como si, por ejemplo, han sido las mujeres. Las mujeres han sido discriminadas en su totalidad. Eh, bueno, ¿no? Interesante, señor. Ya empezamos mal porque no hay un discurso de odio. Y tampoco es... si hubiese un discurso de odio, porque supongo que es la muerte del macho, estamos hablando de el arquetipo del hombre que se espera del sistema patriarcal. Una idea que es muy fácil de encontrarla en películas o libros viejos. Un señor, un hombre que no da de sí, no da de sus... no da de sí. No muestra emoción, no, porque para este hombre solamente importan los negocios, importa poder darle de comer a su familia, traer la plata a la mesa, etc. Y bueno, poca expresión. No hay tal cosa como discurso de odio hacia el hombre. Después, este discurso es propagado con intención maliciosa para incitar al interlocutor o lector a participar de la humillación y marginalización contra el grupo, e incluso a cometer acciones violentas contra él mismo. Bueno, acá supongo que de lo que sí le podemos dar el punto a este señor es las acciones violentas. Se han cometido acciones violentas por parte de feministas claramente, así que ahí no le puedo decir estás completamente estás completamente equivocado. Tampoco vamos a decir que todas las feministas de Argentina somos iguales o hacemos lo mismo o militamos de la misma forma. O militamos. En fin. Pero quiero hacer especial enfoque en incitar al interlocutor o lector a participar de la humillación y marginalización contra el grupo. De la única rama del feminismo que creo poder decir, bueno, es medio como que los tiran un poco abajo y es como me voy a correr completamente y tal, pero tampoco fue del feminismo radical. Y aún así,
no había humillación presente en los discursos, voy a decir una cosa, formales. Discursos formales. No estoy hablando de lo que dijo una persona en un comentario de Twitter que tenía justo un corazón verde y un corazón violeta. Estoy hablando de personalidades importantes para estos movimientos. No va a haber jamás una marginalización y o humillación de los hombres por parte de discursos formales de feministas, porque son un grupo que jamás ha estado ni puede estar humillado y marginalizado. En todo caso, y reitero, yo soy feminista interseccional, la humillación y marginalización del hombre se va a dar no por ser hombre, sino por condiciones anexas. ¿Entendés? Si sos un hombre y tal vez sos negro, tal vez vas a ser humillado y o marginalizado por ser negro, como sabemos que pasa en Estados Unidos. Si sos pobre, seguramente vas a ser humillado y marginalizado por ser pobre. Pero nunca es la condición por ser hombre, sino por ser pobre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene el feminismo interseccional y agarra este tipo de situaciones, dice, ok, por ejemplo, ¿no? Se ha atacado a una mujer que era pobre y encima lesbiana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y ahí tenés como... he visto que personas lo han llamado como una pelea de privilegios. Pero hay ciertos privilegios, hay una rueda de privilegios bastante interesante en donde unos 180 grados de la rueda son privilegios y los otros son el contraparte, ¿no? La contraparte, he dicho. Por ejemplo, ser blanco, la contraparte del privilegio es ser negro, que no es un privilegio. De ser rico, ser pobre. De ser mujer, a ser hombre. De entrar dentro del binarismo, a salirte del binarismo, etc, 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 etc. ¿No? Es a veces como un ejercicio interesante analizar los privilegios de uno. Es interesante para quien lo quiere hacer, porque quien no lo quiere hacer piensa que el privilegio no lo tiene, que cómo yo voy a tener un privilegio y qué sé yo. Bueno, volvemos al tema. Me voy a guardar el PDF. Me gustó. Lo leeré en algún momento. El problema de esto de la ideología del odio es que estamos propagando esta información que es vacía, está vacía, no tiene sentido, no hay un significado. Y la ideología que promueven tiene mucho que ver. ¿Cuál? Porque la ideología que yo considero que las feministas promueven es la libre elección de las personas con sus cuerpos, por ejemplo, ¿no? Justo que estaba hablando del aborto. De la igualdad de condiciones, de posibilidades. Yo, al menos, y acá no sé, quien se quiera agarrar de lo que digo bien y quien no, yo como feminista pretendo que si yo alguna vez cometo un crimen, a mí se me juzgue como persona, como individuo, no como mujer que robó. Como tampoco quisiera, por ejemplo, que si algún amigo mío cometiera algún crimen, se lo juzgara por ser un hombre que cometió un crimen. Personas que cometieron un crimen. Ahora, que ese crimen pueda ser agravado por algún privilegio, o sea, no algún privilegio, pero por algún vínculo, alguna razón, como por ejemplo el femicidio, y porque no estamos hablando, por ejemplo, ideología de odio. No vamos a hablar de ideología de odio, pero vamos a hablar de crimen de odio, ¿no? ¿Será un término utilizado por algún ámbito? Es una muy buena pregunta, ¿no? Ya que tengo la computadora delante, vamos a buscarlo, ¿no? Crimen de odio. Bueno, voy a agarrar una página de una organización que se llama Victim Connect. Perfecto. Lo voy a tomar de acá, para no tomarlo de Wikipedia. Bien. Un crimen de odio es cualquier delito cometido que es motivado por un sesgo o un prejuicio respecto a la membresía de la víctima en un grupo específico,
como raza, mal usado, nacionalidad, orientación sexual, género o creencia religiosa. Los crímenes de odio tienen como objetivo inducir miedo y causar daños psicológicos y o físicos. En ocasiones los crímenes de odio son acompañados de un discurso de odio, pero este tipo de discurso no siempre es un crimen de odio en sí mismo. Buah. ¿Qué son los crímenes de odio? Tenemos una lista, ¿no? El discurso de odio se realiza antes, durante o después de la comisión del delito. Hay símbolos de odio presentes, potencialmente en la ropa del perpetrador o en sus bienes personales, o dejado en la escena del crimen. Sus lesiones son demasiado sanguinarias o superan las lesiones habituales de este tipo de delito. Por ejemplo, no recordemos que el femicidio antes se llamaba crimen pasional. Y que las lesiones de dicho mal llamado crimen lesional se daban porque había una emocionalidad, una animalidad, ¿no? Bueno, no, se llama femicidio y es odio. Ese sentimiento, esa pasión, es un odio. Se causan daños infundados a objetos de importancia cultural o religiosa, el perpetrador ha cometido actos similares anteriormente, etc, 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 etc. A ver, no sé para qué leí esa lista, sinceramente, voy a hablar. En vez de hablar de una ideología de odio, hablemos de esta ideología, el feminismo, que intenta evitar, por ejemplo, los crímenes de odio. Pero ¿qué pasa? También uno piensa, ¿no? Y uno dice, uno no puede pensar o pretender que todas las personas dentro de un grupo, dentro de una ideología, sean buenas personas. Y la verdad que es horrible tener que decir eso, pero realmente yo no lo sé. Realmente yo no sé si la persona con la que estoy hablando, que dice que es feminista, actúa bien 24/7. Por eso, ser feminista también requiere un proceso de autodesconstrucción constante. Todo el tiempo uno tiene que estar analizando qué es lo que dice o qué es lo que... sí, qué es lo que dice, qué es lo que piensa, qué es lo que consume. También es medio cansador, ¿no? Pero el hecho, por ejemplo, de que, qué sé yo, la gran mayoría de personas que yo siga en Instagram, en YouTube, en TikTok, sean blancas, también nos habla, por ejemplo, de la perpetración. ¿Existe esa palabra? Sí existe perpetración. Existe. Seguimos perpetrando el racismo. No es también esto también es un gran problema, que el racismo no es solamente decir, bueno, el negro que se muera, o decir, no sé, o decirle como en inglés que se usa la N-word, ¿no? Y que los españoles, cualquiera, los blancos utilizan esas palabras a veces y es como, está siendo racista. No tiene que ser tan extremista para ser considerado racismo. Racismo es cualquier situación que dañe a las personas de dicho grupo. Estamos hablando de racismo, entonces es cualquier acción, palabra o costumbre que dañe a una persona negra. Entonces, ¿a qué iba todo esto? Que encima ya me olvidé. No se puede. No está bien decir esto, ¿no? Porque se ve que esta persona no sabe lo que es una ideología de odio, qué conlleva una ideología de odio, y tampoco sabe cuál es la ideología que el feminismo promueve. Pero tampoco están teniendo en cuenta ni esta persona ni muchas otras que el hecho de estar dentro de una ideología no te hace buena persona.
como hemos visto que muchas personas, por ejemplo, homosexuales, no son buenas representantes del colectivo o que tal vez han cometido actos de transfobia, por ejemplo, o de homofobia también. Y es que esto, uno por ser, por ejemplo, una mujer, por ser mujer, no es que es feminista innata. Es más, hay muchas mujeres que siguen perpetrando las costumbres y los ideales machistas. La idea como feminismo es decirle a estas mujeres, estás pensando esto porque te lo inculcaron. No es normal pensar que está bien, por ejemplo, que no puedas hacer cosas o que tu marido, por ejemplo, tenga que hacer esto o lo otro, o la familia tradicional, ¿por qué tiene que seguir siendo así? Etc, 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 un montón de cosas que el feminismo se propone criticar de forma constructiva, porque no es que uno dice que no exista más la familia tradicional heterosexual cis, no, bueno, sí normativa, ¿no? Sino que sabemos que hay diferentes formas de, por ejemplo, mostrar amor. Hay personas también que son poliamorosas y les vamos a decir que no sean felices o que no hagan sus vidas solamente porque nosotros no estamos de acuerdo. Dejémosle, por ejemplo, a los médicos, a los psiquiatras, a los psicólogos que hagan sus estudios, a ver si realmente es tan dañino. No podemos seguirnos 2023, no podemos seguirnos rigiendo por los textos bíblicos, porque Dios dijo esto y Dios dijo lo otro. Se ha comprobado que las traducciones de dichos textos están mal. Se ha comprobado. Acá yo tampoco vengo a decir que una cosa está bien y otra cosa está mal. Pero yo considero que esto está mal, genuinamente. No puedo proponer mucho para que esto cambie, sinceramente. No, tendría como que ascender algún tipo de escalón de poder, tendría que ser un influencer o grabar videos o meterme en la casta política. Y la verdad que esas cosas no son para mí. Pero como una persona que le gusta criticar las cosas, es más, vamos a ponerle a este segmento Marucrítica. Me encanta Marucrítica, me encanta. Eh, no podemos seguir metiendo a personas en a una misma bolsa. Esto de decir feministas aborteras, no abortan, no todas las feministas abortan. Hay feministas que son madres, que quieren ser madres. Y la idea no es decir, no, sabes que no vas a ser madre porque vos dijiste que no. 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 Date cuenta de que no es consciente de lo que estás diciendo. No es consciente de decir, no, bueno, pero porque sos abortera, no vas a tener hijos o lo vas a maltratar. Mm, Hay que ver también cómo crecen varios hijos en entornos en donde no se los ha deseado. No hay que ser tampoco tan especialista para darte cuenta de que crecen mal y se desarrollan mal como persona. Pero aún así si lo necesitaras, yo considero no sé, pero yo pienso que algún paper deberá haber, pero este es el problema, la gente como no se va a poner a fijar qué es lo que está diciendo, a ver si decir ideología de odio está bien o está mal. Tampoco considero que se vayan a poner a buscar un paper a ver si lo que piensan está bien o está mal. Y yo lo quiero recalcar. Yo no voy a estar acá diciendo, o mejor dicho, todos estos minutos que estuve hablando, no es para decir que estas dos personas o estas dos mujeres, ya no sé, porque también hay personas que dicen que, que una
se autopercibe varón, pero eso yo no lo encontré en ningún lado, así que no sé. Y si me estoy refiriendo mal a alguna de estas dos personas, lo pido perdón genuinamente. Pero todo esto no es para decir estas minas tienen que ser libres, están mal o lo que sea. Por ejemplo, este señor que dice, seguro que ni perpetuas le dan, feminismo de mierda. Y yo tipo... O por ejemplo esta señora que dice, no puedo creer que exista abogados que defiendan a estas asesinas. Y todavía tienen privilegios. Deben estar presentes, dar la cara al mundo a estas asesinas. Y yo tipo... Pero... ¿No leíste nunca un código? No sé dónde está eso. De que cada uno tiene igualdad frente a la ley. Mentira. Eh, y que cada uno tiene el derecho a ser defendido. No sé dónde estará, pero existe, sé que existe. Todos tenemos el derecho de frente a la supuesta. Por eso también está lo de inocente hasta que se demuestre lo contrario. Se me lengua la traba. Entonces es como, no sé, yo genuinamente no quiero ser desubicada y porque no me gusta y siento que uno no puede responder a estos comentarios de la misma forma. A veces ni siquiera habría que, ¿cómo se llama?, que comentar. Y todo esto me trae a colación un texto que había leído para la facultad, que creo que se llamaba, o era de Bauman, que se llamaba Racismo y Exterminio, algo así. Eh, creo que puedo dar el nombre exacto, pero me parece que es un artículo que está dentro de un libro y como a mí no me dieron toda la información junta, es como medio complicado. Decime que por favor Sí, a ver, sí, Bauman, Modernidad, Racismo y Exterminio. Un texto que tuve que leer para una de mis clases de sociología. Hago acá una mini aclaración. No soy licenciada en sociología. No tengo conocimientos sociológicos, pero estoy utilizando este texto porque me hace acordar a algo que quiero hablar. Bueno, básicamente habla del racismo como odio, ¿no? Dice que el racismo es un conjunto de métodos de los que forma parte y que racionaliza. Claro, es un conjunto de métodos y a la vez es un método que combina tecnología y ciencias modernas. El racismo se consigue eliminando los elementos de la realidad actual que no se ajustan a la realidad perfecta soñada ni se pueden modificar para que lo hagan. Bueno, vamos a hablar de el nazismo. El nazismo. Este texto termina hablando del nazismo. Importantísimo, Hitler consideraba que la idea del nazismo, la idea de la supremacía, del supremacismo blanco, era un servicio prestado a toda la humanidad. El chabón pretendía matar a todos los judíos sabidos y por haber. Y encima tenemos un gran problema, porque los que estaban en los campos de concentración no solamente eran judíos. Pero bueno, ¿no? Está bien. Este texto a lo que quiero hacer hincapié, porque tampoco voy a hablar del nazismo y de los campos de concentración, es que el nazismo utilizó la idea biológica como justificación de sus actos. Se hablaba de un germen judío, ¿no? Eso estaba metido en discursos de altos dirigentes, estamos hablando, que se referían al judaísmo como una enfermedad, un germen a exterminar, a eliminar. De hecho, la segregación comenzó con la utilización de la estrella de David, con la cual se aislaban y exterminaban judíos. Todo fue justificado con motivos de higiene, de salud para el grueso ario de la comunidad.
Y uno dirá, ¿no? ¿Qué me estás queriendo decir? El nazismo se construyó como tal y se sostuvo en el tiempo porque construyó su propio discurso de odio. Ahí sí tenemos un discurso de odio que hasta es su propia ideología. Y el problema de todo, es que esto es lo que me surgió en la cabeza, es pobre la sociedad alemana de ese entonces. Eh, Muy controversial. ¿Pero por qué? Porque tenían que escuchar a altos dirigentes, ¿no? A sujetos que decían ser médicos, que seguramente eran médicos licenciados y recibidos y todo. Decir que ciertas personas, por tener cierta religión, eran un germen, que eran una enfermedad, que había que exterminarlo porque eran una... nos enfermaban, ¿no? Era como un tumor en la sociedad. Y vos escuchás eso sin saber lo que es un tumor, sin saber lo que es una bacteria, sin saber lo que es un germen, sin saber cómo se combate un germen, y vos decís, sí, mátenlos. Entonces decís, no, porque mi vecino hace cosas raras, mi vecino es judío, y se lo llevan. No es porque vos genuinamente pensás que esa persona te va a enfermar a vos y a tus hijos, y a tu familia, y etc, 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 etc. No estoy justificando, por favor, no estoy justificando. No voy a justificar un acto tan tremendo. Jamás. Pero si hay algo que tengo que reconocer como persona que le gusta mucho la lengua, es que utilizaron una estrategia de comunicación. Y la utilizaron muy bien, porque de hecho las personas que trabajaban ahí, ya les digo, no eran personas no licenciadas, ¿no? Eran personas que tenían sus estudios hechos, sabían de lo que estaban hablando. O sea que no se los podía tomar a la ligera a veces. Solamente uno podía darse cuenta de que estaban mal en lo que estaban diciendo si sabían que lo que estaban diciendo no era posible. Una hora puede pensar que decir esto de que el judaísmo es un germen en la sociedad está mal porque sabemos que un germen jamás puede ser jamás puede ser una ideología. Eso es como mucho de ciencia ficción, ¿no? De que vienen los aliens, nos leen la mente y nos meten algo en la cabeza y ah, ya está. Y somos así como medio zombies en vida. Lo importante a lo que traigo esto, porque ya me fui de nuevo de tema, es que hoy actualmente se siguen construyendo este tipo de discursos. Discursos dañinos, por lo cual hablamos de discursos de odio, ¿no? Discursos que son sistemáticos hacia la opresión de ciertos grupos. Este tipo de casos, que no digo que no tienen que salir a la luz, porque tienen que salir a la luz, para algo están los medios de comunicación, para comunicar. Pero uno tiene que tener cuidado con cómo comunica. ¿Por qué? Porque uno puede decir, dos mujeres, qué sé yo, no me imagino ahora un titular, pero vamos a decir, dos mujeres que convivían juntas, eh, cometieron el asesinato de un nene de 5 años, hijo de una de las dos mujeres. Y sigue estando mal, que ya digo, esto no está bien. Jamás está bien esto. Pero uno ve eso y es como, bueno, hasta que ponele después vas leyendo y no, porque una de las mujeres era feminista lesbiana. Y vos decís, ¿qué importa? Digo, porque no quiero que se tome como que no importa como la construcción del sujeto, porque ya sé eso lo sé bastante bien, que las ideologías construyen al sujeto, porque
terminan siendo subjetivas en algún momento, porque uno después de tanto repetir o de tanto leer, termina construyendo su propio vocablo dentro de la ideología. Pero es bastante dañino decir no. La ideología que es igual en todas las personas la llevó a hacer esto porque no existe, no puede pasar tal cosa. No puede pasar tal cosa. Porque reitero lo que dije recién. La ideología, por más objetiva que intente ser, una vez que a vos te lo enseñan, a vos te dicen, esto es así, vos no solamente que lo repetís, sino que te lo apropiás y entonces lo empezás a mezclar con otras cosas y con otras ideologías. De la misma forma, por ejemplo, que yo utilicé este texto que es de modernidad, racismo y exterminio, y lo estoy utilizando para hablar de discursos de odio. ¿Era la finalidad del texto? No, el texto hablaba y sigue hablando desde principio a fin de cómo el nazismo utilizó el racismo. O sea, no estaría bien decir el racismo, ¿no? Pero este chabón también hablaba de heterofobia, que es ¿cómo se llama? Es que no voy a leer todo esto, pero es como el miedo o el asco al diferente. No podemos hablar de que todos los ismos son heterofobia, pero bueno, no sé porque Bauman creo que se murió, así que no le puedo preguntar si está bien lo que estoy diciendo. Pero estoy utilizando un texto que su finalidad no era esa y la utilicé para explicar esto del discurso de odio. ¿Podrá este señor que me dijo toda esta estupidez hacer algo parecido y explicarme por qué piensa como piensa? No sé. No sé. Solo sé que como sociedad tendemos a enajenarnos de las responsabilidades de lo que decimos, de lo que hacemos, más que nada ahora con la era del anonimato. Y yo lo estoy diciendo mientras mi comentario de YouTube está bajo un nombre que no es un nombre. Hay muchas personas que sí, ¿no? Tienen sus nombres, no tienen su foto claramente, pero bueno. Tienen sus nombres, pero bueno. Hay uno, por ejemplo, que se llama LM. Otra persona que se llama Es un montón. A esta persona también le he contestado. Estoy leyendo lo que me contestó y yo me quiero cortar las bolas. Buah. Como, ¿para qué? ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Buah. Pero eso, tendemos como sociedad a querer como corrernos de las consecuencias de lo que decimos o de lo que hacemos. Títulos, titulares, conjunto de palabras, un propio discurso. Genuinamente considero que hay muchos discursos de personas bajo diferentes ideologías que tendrán que tener un poco más de cuidado con lo que dicen, o tendrán que preparar un poco más lo que dicen y cómo lo piensan. Pero hay que también tener en consideración que el español, como cualquier otra lengua, no solamente se puede aprender, o mejor dicho, no solamente hay que aprenderlo por sus reglas gramaticales, por sus tipos de palabras, los tiempos verbales. Hay que aprender también a utilizar palabras. Tenemos que entender que los sinónimos no son palabras que significan lo mismo, sino palabras que en ciertas situaciones significan algo parecido. Tenemos que entender que hay que... yo hablo ahora de los sinónimos porque es algo que también me ha molestado un montón, ¿no? Hace mucho tiempo. Pero hay un montón de cosas que nosotros como sociedad tenemos que tenerle muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado.
Y me preocupa que sean tantas las personas que comentan y señalan el lesbianismo y el feminismo de alguna de estas dos o de las dos mujeres, o si no, si alguna de las dos no es mujer, pido perdón. No lo sé realmente, no lo encontré en ningún momento. Hay personas que dicen que una de estas personas se autopercibe varón, pero no lo he visto jamás. Los medios de comunicación, supongo que a esta persona le estarán todavía misgendereando, y yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno. Tampoco me voy así como a explicar mucho sobre por qué a esta persona se le tendrían que respetar sus pronombres, porque eso ya es para otro tema, pero si la persona no es una mujer y es un hombre, o se autopercibe como tal, hay que tratarle como tal. No hay con qué darle. Por dos cosas. Uno, porque no nos podemos rebajar al nivel de esta persona. Y como hizo un acto bastante horrible, faltarle el respeto, está mal. Pero al mismo tiempo, porque ¿qué nos deja? Que el respeto es o sea, se condiciona. Hay ciertas cosas que te dan el respeto y ciertas cosas que no. Y uno, yo al menos considero, tendría que ser respetuoso constantemente. Aún si le faltan a uno el respeto. Y es muy complicado, yo lo digo esto siendo una persona que muchas veces se le chispotea el respeto y es como, pero considero que es como se deberían hacer las cosas, con respeto y con amor a uno mismo, más que nada, porque le está faltando el respeto a la otra persona y vos quedás como una persona de mierda, al pedo. Pero en fin, es esto de hacernos cargo de lo que decimos, cómo los decimos, de que muchas veces lo que decimos puede terminar siendo dañino, eh, y que hay que tener cuidado. Como sociedad tenemos que tener cuidado. Yo creo que los periodistas no tendrían que tener no sé cuál será el plan de estudios de la carrera de periodismo, pero tendrían que tener una materia muy importante que se llama semiología. Que también invito a cualquier persona que esté escuchando esto y que lo haya escuchado hasta el final, muchas gracias también, a que investigue un poco sobre qué es la semiología o la semiótica. Porque si uno busca semiología, lo primero que sale son el estudio de los síntomas en medicina, no. Pongan lingüística, tipo semiología lingüística. Es muy interesante. Tal vez en algún momento hablaré de eso, pero nada, hagámonos cargo de lo que decimos y cómo lo decimos. Muchas gracias y nos vemos en otro episodio de Maru cuenta algo. Esta es una Maru queja, una Maru crítica, Maru crítica. Nos vemos.